Dios me los bendiga, bienvenidos, un gusto verlos el día de hoy. Después de haber pasado 15 días a solas con mi esposa, tomamos unas vacaciones, simplemente celebrando que hemos estado casados por alrededor de 23 años. En diciembre vamos a cumplir 23 años. Y, bueno, llegué a la conclusión de que todavía la tengo bien prendida. Todavía la tengo bien prendida, la pasamos muy bien durante esas 2 semanas. Me tienes bien prendido, mi amor. No nos aburrimos el uno del otro, la pasamos muy bien. Extrañamos a nuestras hijas bastante. Extrañamos la iglesia también. Pero la verdad es de que el tiempo de disfrutarlo, mi esposa y yo, pues hizo todo muy ameno. Y bueno, ahora estoy aquí para compartir la palabra del Señor. Gracias, Roger, por la semana pasada compartir la palabra del Señor. Y el día de hoy vengo con un tema que, pensando en cómo lo iba a titular, a lo mejor ni el título nos gusta, pero espero en el Señor que conforme vayamos desarrollando el tema empiece a tener sentido. Lo he titulado Malas Noticias. Y el día de hoy no tienes outline porque no estuve preparando mi mensaje aquí en la oficina. Esto fue algo que estuve yo preparando en mi mente, en mi corazón durante las últimas 2 semanas. Y bueno, el día de hoy es lo que quiero comunicarte, que el personaje del cual hemos estado aprendiendo las últimas 10 semanas es un personaje que está recibiendo constantemente malas noticias. Sin embargo, es un hombre que por su carácter es conocido como un hombre de fe. De hecho, en el capítulo 11 de Hebreos no vemos el nombre de Daniel ahí, pero sí vemos aquellos quienes aún le cerraban bocas a los leones. Y eso es directamente relacionado con la persona de Daniel. Y a través de toda su vida, desde su adolescencia, es arrancado del lugar en donde él nace. Es un joven noble, es un joven patriota, es un joven que tiene una devoción por la religión que toda su nación practica de una manera muy profunda. Y tal vez a la edad de 12, 13 años es arrancado de ahí, llevado a un lugar en donde no se habla su idioma, en donde no se practica la misma cultura, en donde les quieren arrancar aún su nombre. Y eventualmente lo vemos sirviendo bajo reyes babilónicos que no tienen ningún interés de tratar de una manera equitativa al pueblo de Israel. Incluso es uno de ellos el cual decide destruir la ciudad de Jerusalén, destruir todo lo que había destruir, incluso el templo. Y todo esto ahora Daniel lo está escuchando a distancia. Y él está atrapado en medio de un plan magistral que nosotros, como ya estamos inclusive después de lo que sucede en el libro de Apocalipsis y todo termina con nosotros ganando, Daniel no nos ve ganando. Daniel está viviendo toda su vida como un exiliado, lejos de su patria, lejos de imagínate la nostalgia. Si cuando uno se acuerda del país del que uno viene, de su país de origen, empieza la nostalgia por la comida, por las amistades, por la niñez, en fin, tantas cosas que nos hacen sentir tremenda nostalgia. Imagínate a Daniel. Y llega el momento en que ya no es un joven, ahora es un hombre anciano. Inclusive en el capítulo que vamos a estar estudiando, ya es un hombre que está retirado, que ya no está frente a los reyes. Y él, como veíamos la semana pasada, se está preguntando delante del Señor qué es lo que está pasando y empieza a orar de una manera profunda, aunque no fue alguien culpable de todo lo que el pueblo de Israel hizo a través de los años y las generaciones. Él recibe la culpabilidad corporativa de todo el pueblo de Israel y dice: perdónanos, porque te hemos fallado, hemos sido idólatras, hemos vivido haciendo lo que queremos. Él mismo se pone en esa posición.
Y en el capítulo 9 nos dimos cuenta que el Señor nos muestra a través del carácter de Daniel y de su oración una manera muy especial de orar y confiar en que Dios escucha nuestra oración. Y el día de hoy, en el pasaje que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que la dinámica aplica otra vez. La oración es muy valiosa. Veíamos también al final del capítulo 9 que Dios le dio una visión a Daniel acerca de 70 semanas. El día de hoy vamos a tener que retomar un poquito de ello. Pero el tema en general son malas noticias. No es la oración. En algunas ocasiones queremos hacer todo muy práctico cuando vemos teología, cuando vemos escatología, porque nos encanta saber que somos ganadores, que somos triunfadores, que tenemos eternidad. Pero el Señor nos está hablando a través de su palabra, no solamente para decirnos todo eso que es cierto, sino para hacernos saber que estamos en un mundo en donde hay caos todo el tiempo. En donde muchos de nuestros días son días de aflicción, días de dolor, días de agonía. Y eso es lo que experimenta Daniel al inicio de este primer capítulo de Daniel. En el capítulo 10, verso 1, dice: en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, que también se llamaba Belsasar, tuvo una visión acerca de un gran ejército. Las guerras todavía no se acaban. Le tocó ver cómo los babilonios conquistaron la ciudad de Jerusalén, el territorio de Judá. Le tocó ver cómo años después fueron exiliados oficialmente, cómo el templo fue destruido. Le tocó ver todo este dolor y todo este sufrimiento. Le tocó ver la transición de los babilónicos hacia los medo-persas. Le ha tocado ver a este hombre mucha destrucción y está rodeado, escúchame bien, está rodeado de mucha gente que viene de todas las naciones, de lugares muy distantes, que practicaban diferentes religiones y tenían diferente cultura, y todos están en este lugar en Babilonia como esclavos. Es un hombre que siempre está observando el dolor ajeno. No solamente está sintiendo su dolor, está sintiendo el dolor de todos los exiliados, de todas las naciones conocidas. Y ahora ve una gran visión alrededor de sus 85 años. Ya es un ruquito. Y a esta fecha, ya sabemos por lo que vimos la semana pasada, está él orando porque no entiende los tiempos. Ya quiero que estos 70 años profetizados por Jeremías terminen. Pero al parecer todavía le faltan unos años más. Porque en sus cuentas no se dio cuenta que los números empezaban a partir de que el templo fue completamente destruido. Él pensó que había sido desde el momento en que hubo una transferencia de poder de los imperios. Y todavía está ahí. Y el rey que está en autoridad en el momento deja que vayan. Ciro deja que todos los exiliados regresen a sus tierras. Pero en ningún momento da un decreto para reconstruir. En ningún momento da un decreto para que todos vuelvan a vivir de la manera que vivían antes, con sus tradiciones, su cultura, su religión, incluyendo el pueblo judío. Daniel está perdido. Él sabe que Dios tiene un plan magistral, pero está perdido. Y esas son malas noticias. Sobre todo cuando tú y yo hemos estado en situaciones no exactamente como las de Daniel, pero en situaciones difíciles, desoladoras, destructivas como las de Daniel.
Me han diagnosticado un cáncer y no sé qué voy a hacer. He perdido un ser querido y no entiendo por qué. De manera muy práctica, cada uno de nosotros tenemos momentos en donde recibimos malas noticias. Y ahora a Daniel le toca ver por medio de una visión una noticia bien tremenda. ¿Cuántos de ustedes han visto la Guerra de las Galaxias? Ok, algunos de ustedes. Bueno, pues haz de cuenta que Daniel está viendo algo así, pero hace alrededor de 2500 años atrás. No solamente está viendo un ejército, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña y a través de otras traducciones. Es un gran conflicto. Es un conflicto masivo, es un conflicto no solamente bélico, literal, sino también es un conflicto cósmico. No solamente están las naciones unas en contra de otras, sino que también está habiendo una guerra espiritual bien profunda, bien tremenda. Son malas noticias. Una de las razones por las que creo que en muchas ocasiones nos desviamos de la interpretación literal de la Escritura es porque cuando interpretamos literalmente la Escritura vemos que el futuro va a ser malo y no queremos. Entonces decimos, todo esto ya pasó y lo único que falta es que el Señor venga y me lleve con Él y tan. A mí no me tocó sufrir, a mí no me tocó llorar. ¿Qué le decimos a Daniel? ¿Qué le decimos a los cristianos a través de las edades que han sido perseguidos? Que ahora venimos con nuestras teologías fáciles y prácticas, donde le sacamos la vuelta a las malas noticias. Un gran conflicto. ¿Cuál sería este gran conflicto? Es un conflicto bien tremendo que lo vemos en Revelación, capítulo 17, versículo 8, en el libro de Apocalipsis 17, 8. Este es Juan, alrededor de 600 años después del Señor. Y esto es muy valioso, esto es muy importante, porque el libro de Apocalipsis fue escrito alrededor de el año 96 después de Cristo. Esto no se ha podido cumplir todavía si el libro de Apocalipsis fue escrito después de que el segundo templo fue destruido por los romanos a cargo del emperador Nerón. El libro de Apocalipsis fue escrito años después de esto. Juan es un anciano. El libro de Apocalipsis comienza dirigiéndose a iglesias del primer siglo que ya habían perdido su primer amor, que vaya, ya tenían años en el cristianismo. Esto es futuro todavía. Y en ese versículo 8 del capítulo 17 de Apocalipsis dice: la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. Y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es. Sin embargo, reaparecerá. Di conmigo, reaparecerá. Y esta bestia es la que Daniel vio en el capítulo 7 de Daniel. La cuarta bestia con 10 cuernos y luego uno sale sobre todos. Eso es lo que está viendo ahora Juan. 2500 años después. Perdón, 500, 600 años después. Y aquí estamos nosotros, 2500, 2600 años después. Y todavía no ha sucedido. Entonces la manera más fácil de evadir esto es pensar, el imperio romano ya no existe.
Ciertamente el imperio romano como tal ya no existe, pero tenemos su influencia. Pero ¿qué es lo que acaba de decir Juan? A mí, el Señor, a través de Juan, reaparecerá. Reaparecerá. Luego el versículo 12 al 14, los 10 cuernos que has visto, 10 cuernos, igualito que Daniel. Son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán la guerra al Cordero. Este será un ejército tan masivo que cuando el Señor empiece a descender en su segunda venida, van a creer tener suficiente poder para pelear en contra de Él. Y entonces todo lo que hemos visto en las películas de ciencia ficción, en donde se aparecen los ovnis y donde se aparece una nave espacial, le avientan armas nucleares y una desfachatez tratarán de hacer estos reyes al querer enfrentarse al Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Recibirán poder por una hora como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos, sus fieles. Malas noticias. Pero luego todo empieza a cambiar. Y empieza a tener un matiz de, ajá. Tú tienes todo el control, todo el poder, toda la autoridad. Al final de cuentas, tú te muestras como el Rey de reyes, el Señor de los señores. Y una lección parecida es la que está a punto de aprender Daniel. El versículo 1, la segunda parte de Daniel capítulo 10, dice, el mensaje era verdadero y Daniel pudo comprender su significado en la visión. Vio una masiva guerra y la pudo comprender. Al final ganamos. Pero ¿qué hay con el mientras tanto? Al final ganamos, pero ¿qué hay con el mientras tanto? At the end we are victorious, but what happens in the in-between? Verso 2. En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. Algunos vamos a querer decir que lo que está haciendo aquí Daniel es ayunando. Algunos vamos a poder leer en el texto que este hombre está deprimido. Está comiendo, pero no está comiendo nada rico. Imagínate a mí sin comer tacos. Algo malo está pasando. Está recibiendo tremendas noticias y las entiende. Y no sabe qué hacer en el mientras tanto. Y está de luto ahora. Porque sus sueños están muertos. Sus ilusiones están muertas. Ya ni siquiera él sale a Jerusalén como muchos judíos en ese tiempo ya están saliendo. Querremos decir que porque ya es muy anciano, que porque se quedó a quedar para alivianar a los que se quedaron ahí todavía. Será el sereno. Pero él sabe que todavía no es tiempo. Y eso lo aflige. Eso lo hace sufrir.
Como cuando te casaste con toda la ilusión de que ese era el hombre de tu vida y resulta ser un patán, pero ya estás en esa relación, ya tienes hijos. Ahora, ¿qué haces? ¿Sufro de por vida? ¿Quedándome con él o dejándolo de cualquier manera? Está muy complicada la situación. En todo ese tiempo no comí nada especial. Ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. ¿Cuántos perfumados vienen ahora? 3 semanas, tal vez sin tirar baño. Nosotros tenemos un campeón en la familia que es la persona que se baña con menos frecuencia. Y es un día sí y un día no. Para no quemar que a veces son 2 días no y un día sí. Pero Daniel anda con todo. Una agonía, hay un dolor, hay un sufrimiento, porque ha recibido malas noticias, un gran conflicto. Versículo 4. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí un hombre vestido de lino. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? ¿Cómo la vivimos en el mientras tanto? Mira, aquí estamos a punto de ver cuál es la respuesta. Continúa el versículo. Con un cinturón del oro más refinado, su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Esta persona que está viendo Daniel es una persona que expresa la soberanía de Dios, que hace brillar la gloria de Dios, que con su voz llamó todo lo que existe a la existencia. Este es el Cristo preencarnado. Esto es una cristofanía. El alfa y la omega, quien ha estado desde el inicio y estará hasta el final, la segunda persona de la Trinidad, aquel que se puede ver de la deidad de Dios, se le hace presente a Daniel. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el mientras tanto cuando hay solamente malas noticias? ¿Qué hacemos, Señor? ¿Por qué? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es Cristo. Daniel, aquí me tienes. Observa mi cinturón de oro, que refleja que soy soberano y que absolutamente nada está fuera de control. Daniel, observa esta piedra preciosa que brilla y encandila. Es la gloria de Dios. Daniel, escucha mi voz. Qué tremenda cosa. Yo, Daniel, versículo 7, fui el único que tuve esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Tuvo una tremenda visión. Los que están a su alrededor no ven nada, pero al experimentar la presencia, la segunda persona de la Trinidad, saben que algo muy extraño está ahí y no tienen afinidad con Él, no tienen una relación con Él, entonces se van. Pero ¿qué hace Daniel? A pesar de toda su debilidad, ahí se queda. Hay muchas personas a tu alrededor que saben que la respuesta es Cristo.
pero no quieren nada con Cristo. Espero en el Señor que ese no seas tú. Versículo 9, fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Mientras lo oía, caí en un profundo sueño de cara al suelo. Imagínate al Señor hablándote audiblemente. Va a haber personas que van a testificar que esa ha sido su experiencia. No tenemos que creer que es una experiencia válida si no queremos creerlo. Pero Daniel escuchó la voz de Dios. Y la escuchó con atención. Y esto lo hizo caer en un sueño muy profundo. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste tranquis? Después de recibir una noticia terrible, ¿puedes dormir? Daniel recibió esta visión tan tremenda de esta guerra. Imagínate. La guerra que viene no va a ser como la de Alejandro en contra de los medo-persas. 40,000 en contra de 200,000. No, la guerra que vio Daniel es una guerra todavía futurística. Es una guerra en donde hay aviones, en donde hay barcos, en donde hay misiles, en donde andan las huestes espirituales de maldad con todo. Él vio la guerra de las galaxias en su versión hace 2500 años. Me acuerdo la primera vez que yo miré una de esas películas. Tan, 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 tarararán, tan, tarararán, tan, tarararán, y pasaba una nave. Y tú decías, wow, ahora las ves y como fueron hechas hace muchísimos años, dices, parece que hay un niño ahí paseando la nave así. Daniel le tocó observar todo eso. Y ahora él cae en un profundo sueño de cara al suelo. En ese momento, algo especial sucedió. Versículo 10. Una mano me agarró. La mano de un ángel. Tal vez Gabriel, quien Daniel ya conocía en el capítulo 8, ¿te acuerdas? Me puso sobre mis manos y rodillas. Y me dijo, levántate Daniel, pues he sido enviado a verte. Levántate Daniel. Tú eres muy apreciado. Así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto a aquel hombre me habló tembloroso, me puse de pie. Es un ángel, empezó a temblar, pero se puso de pie. Versículo 2, entonces me dijo, no tengas miedo. Di conmigo, no tengas miedo. Dile a la persona que está a tu lado, no tengas miedo. ¿Cómo no tener miedo? Imagínate a Daniel, toda mi vida han sido conflictos. ¿Cómo no tener miedo? Si veo que esta agonía no termina para mi pueblo. ¿Cómo no tener miedo? Si a través de la historia mi pueblo es perseguido. Aún hasta este tiempo, el pueblo de Israel vive sin paz. Y solo necesitamos un poquitito de historia para darnos cuenta que ese pueblo nunca ha descansado. El pueblo al que pertenecía Daniel. Pero ese no es el pueblo de Daniel. Es el pueblo de Dios. Y a través de los tiempos, de las edades, ha sufrido. Pero Dios le dice a Daniel, no tengas miedo. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a esa petición, yo estoy aquí. Tú tuviste miedo, tú preguntaste por qué, tú preguntaste hasta cuándo. La respuesta ha
sido dada. Estás bien acompañado. Y ahora yo vengo a decirte, aquí estoy también yo para ti, porque eres muy estimado. ¿Qué acaso la Escritura nos enseña algo así a nosotros, que sus ángeles van a acampar alrededor de los que le temen y los defiende? Pero esas clases de ondas no las creemos, porque son así como que muy místicas, pero son muy bíblicas. Aquí estoy. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. ¿Sabes qué, Daniel? Nos estamos aventando un tiro a tu favor contra los reyes de Persia. Y ¿sabes qué? Para terminar más rápido, grité Miguel. Y Miguel vino a apoyarme. Un ángel de alta jerarquía. Quería decir de alta, pero alta también funciona, ¿verdad? Un ángel guerrero defensor del pueblo de Israel. Y ahora yo estoy inclusive teniendo que informarte que me tuve que quedar ahí para poder estar peleando en contra de ellos, porque ellos quieren seguir reinando. Ellos quieren que el imperio medo-persa continúe. Ellos quieren seguir oprimiendo al pueblo de Dios. Ellos quieren seguir haciéndole la guerra al pueblo de Dios. Pero ¿sabes qué? Ellos no tienen la autoridad. Ellos no tienen el poder. Ellos no dicen hasta cuándo. Durante 21 días, versículo 13, el príncipe de Persia se me opuso. Miguel acudió a mi ayuda. Eso es algo que nosotros sabemos y que es muy real. Hay una guerra espiritual. Y Daniel pudo visualizar eso, y tú y yo lo pudimos visualizar en nuestro estudio del libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 y 11. Por último, fortalezcanse con el poder del Señor. Pónganse toda la armadura, chiquillos y chiquillas, porque esto es una guerra. Tú piensas que estás peleando en contra de la pandemia. Tú piensas que estás peleando en contra de la política establecida. Tú piensas que estás peleando en contra de aquellas personas que se ven distintas a ti. Tú piensas que estás peleando en contra de los ricos y los poderosos. No tienes idea. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es en contra de seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esa es la realidad de la iglesia. No somos el pueblo de Israel. Nosotros hemos sido adoptados a la familia como la iglesia del Señor. Gente de toda lengua, de toda herencia étnica. Ahora tenemos acceso a Dios el Padre y somos también el pueblo de Dios. De hecho, en un par de ocasiones la Escritura nos hace saber que somos el Israel de Dios. Pero en ningún momento Dios se ha olvidado del Israel literal. En ningún momento se ha olvidado. Dios ha de seguir tratando con el pueblo de Israel. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 26 dice: hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Hermanos de todas las naciones, de todas las etnias, de todos los orígenes, no se les vaya a subir
parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo. ¿Qué está pasando ahorita? El pueblo de Israel está endurecido. Y ha llegado el tiempo de los gentiles en donde entramos tú y yo. Gloria a Dios, aleluya. Ahora somos pueblo. En otro tiempo no éramos pueblo. Y ese es el tiempo de los gentiles. Y cuando el último gentil en el planeta, cuando el último mexicano, o cuando el último americano, o cuando el último colombiano, o cuando el último griego, no sé de qué nación vaya a ser, cuando el último de los gentiles, la última persona que el Señor ha escogido para recibir salvación y redención en Cristo Jesús, cuando el último, la última de estas personas sea salva, entonces Dios empieza a tratar de nuevo con el pueblo de Israel. ¡Pum! La 70 semana empieza a correr. Y es lo que conocemos como la gran tribulación. El cuernito que sale de los 10 cuernos se hace presente. Un hombre muy bocón, que sabe manipular, que sabe tratar. Y si tú en algún tiempo has dudado del poder de la manipulación de las personas en la autoridad, mírate ahora. ¿Qué tanta cosa estamos experimentando por el poder de la manipulación? Ahora no podemos estar fuera de casa a las 10:30, ¿verdad? De la noche afuera. O es que nos están cuidando. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero al final estamos siendo testigos de todo lo que el hombre puede hacer por poder, por dinero. Y va a llegar un individuo que va a ser el más mentiroso de los mentirosos, que va a empezar a decir: tranquilos todos, agárrense de las manos. Muy inclusivos, muy diversos, muy amorosos, y de repente, ¡poite las cuate! Todo va a ser controlado. Y si tú estás pensando: ¡ay, esa yo no me la creo! Mira, ¿te ha pasado de repente que estás platicando de alguna incoherencia y ves tu teléfono y la misma incoherencia que estabas viendo sale ahí? ¿Cómo será eso? Ay, yo creo que es pura coincidencia. No es que una persona te está vigilando ahí necesariamente, pero la tecnología ha avanzado a tales grados que en esta sociedad tan consumista, lo que quieren las personas son clientes. Entonces, cada cosa que tú dices, cada lugar que visitas, ¿te ha pasado que estás en un lugar, no le has dicho a nadie y luego te pregunta el Facebook: ¿quieres decir que estás en tal lugar? Y tú, y si no te has dado cuenta, dile a Google que te lleve a tu casa y verás que te va a llevar desde tu destino. ¿Cómo sabe dónde estás? Ah, ¿verdad? O sea, cosas que hace 20 años o 30 años o 50 años decíamos: eso no, mira, no. No me malinterpretes, porque esto es algo que yo solamente escuché así como que en las noticias, y tú sabes que ahorita hay un montón de fake news, ¿verdad? Pero la vacunita que todos esperamos, quieren saber cómo lograr identificar a las personas que se la pongan de las personas que no se la pongan. Porque las personas que no se las pongan no las quieren en conciertos, no las quieren en estadios de béisbol, no las quieren. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Yo puedo decir, ojalá que no sea cierto, pero es no es tan complicado a estas alturas empezar a querer controlar todo. Y este individuo va a tener tal capacidad que va a embobucar a las naciones, incluyendo al pueblo de Israel, pero de repente va a decir: ¿saben qué? Siempre no, adórenme. Y entonces sucede eventualmente
la gran guerra que Daniel vio. En esa guerra, no solamente los ejércitos de las naciones son destruidas. En esa guerra, esa bestia horrorosa es destruida. El hombre de maldad, el anticristo, es destruido. En esa guerra hasta la muerte resulta siendo lanzada al lago de fuego ardiendo. Y a partir del momento de la victoria, que no vamos ni siquiera nosotros a pelear esa batalla, ese individuo de maldad ni siquiera va a sufrir a causa del castigo de humanos. No, la sola palabra del jinete montado en el caballo blanco los va a herir, los va a destruir. Y a partir de ese momento, vamos a reinar con el Señor por siempre y siempre. La iglesia y el pueblo de Israel que el Señor ha de redimir en esos 7 años de gran tribulación, en donde por lo menos 144,000 son salvos. Pero no creas que nada más así como que levanto la manita y acepto a Jesús. No, 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 no. Estos cuates andan con todo. 12,000 de cada tribu de Israel proclamando al Mesías. Hay un despertar en el pueblo del Señor, que la palabra se empieza a comunicar por todos lados por estos 144,000 individuos devotos al Señor. Todo eso lo observa Daniel. Al principio fueron malas noticias, pero al final ya no lo fueron. Y así quiero terminar en este momento. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23. Todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Esas son malas noticias, ¿de acuerdo? Así vivimos lejos de Dios, sumergidos en nuestro pecado. Y la paga del pecado es muerte, es eterna separación de Dios en un lugar de tormento perpetuo. Esas son malas noticias. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación. Hay malas noticias. Hemos escuchado malas noticias tal vez toda nuestra vida, pero el día de hoy el Señor te está diciendo: espera, espera. Clama a mí, yo te voy a responder, te voy a enseñar cosas grandes, cosas misteriosas que tú no conoces. Hay una respuesta y esa respuesta es Cristo. Y si tienes a Cristo, no importa quién esté en la Casa Blanca, tu rey es Cristo. No importa que haya pandemia, tu protector es Cristo. No importa absolutamente nada, porque aquel que tiene control y autoridad sobre todos los tiempos, aquel que nos ha creado para su propia gloria, está con nosotros. ¿Puedes confiar en eso? Si no has confiado en eso, déjame el día de hoy animarte, motivarte a que dejes de vivir en la desolación de solamente recibir malas noticias. El día de hoy te invito a que invites a Jesús en tu corazón. Él quiere tener una relación contigo. Conviértete en un seguidor de Jesús. Conviértete en alguien que vive por fe, que recibe la palabra de Dios, porque tiene una relación con Él. Y lo único que tienes que hacer es decir: Señor, aquí está mi vida. Todo lo que soy te lo entrego.
todo lo que soy te lo doy. ¿Cómo quieres vivir la pandemia? Bajo la depresión, bajo la agonía, bajo la ansiedad de las malas noticias. ¿Cómo quieres vivir la transición de poderes en este país? Así de la misma manera. ¿Cómo quieres vivir los problemas emocionales que estás experimentando? El Señor te quiere decir, yo quiero estar contigo hasta el fin. Pónganse de pie, por favor. Verso 14 y 15, pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces otro ángel con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar y le dije, a quien había estado hablando conmigo, Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Pero una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. Al tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Déjame decirte esa palabra de parte de Dios para ti en este día. La paz sea contigo, hombre, mujer, niño, adolescente, anciano. Que si tienes a Jesús, eres altamente estimado. He loves you. He cares about you. He's there with you. No tienes que preocuparte más. Bendito Dios, aquí estamos, como tu pueblo, como tus hijos. Creemos en la proclamación de tu palabra. Y creemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. En este momento en fe queremos responder. Te quiero rogar que nos permitas que todo el tiempo de agonía, de dolor, que experimentemos en el futuro cercano o por venir, podamos siempre estar confiados de que tú estás con nosotros, no nos dejas, no nos abandonas, de que tú nos amas, de que somos altamente estimados. Permítenos vivir para tu gloria. Como eres un Dios soberano, nos sometemos a tu soberanía. Y como tu iglesia nos seguimos comprometiendo a vivir como tu iglesia, proclamando las buenas nuevas de salvación a diestra y siniestra, porque somos tus siervos, somos tus hijos. Te ruego en el nombre de Jesús que en estos tiempos tan volátiles tú levantes a un pueblo fiel a ti, fiel a tus estatutos, fiel a tus palabras, fiel a nuestra devoción de seguirte y amarte todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, di conmigo, amén. Vamos a cantar al Señor.